Al inicio de este capítulo 7, el autor de esta carta a los hebreos nos ha mostrado la superioridad del sacerdocio de Melquisedec por encima del sacerdocio de Aarón, apoyándose en esos primeros versículos del capítulo 7 en Génesis 14 para explicarlo. Más adelante vimos que el sacerdocio del Mesías sería de un orden diferente al sacerdocio de la casa de Aarón, con lo que nos demostraba que el sacerdocio levítico sería abrogado con la llegada de Jesús, y para ello se apoyaba en el Salmo 110, versículo 4. Y después veíamos la ineficacia del sacerdocio de Aarón frente al poderoso y eficaz sacerdocio de Cristo, sacerdote que nos puede llevar incluso aquí a la presencia de un Dios al que es imposible acceder, porque es 3 veces santo. Por lo tanto, versículos 18 y 19, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfecciona la ley y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Es gracias a esta esperanza por la que hoy podemos acercarnos a Dios, y Él se llama nuestro Señor Jesús. Esta mejor esperanza que es Jesús nos permite acercarnos a la presencia de Dios para tener comunión con Él, sin la necesidad de sacerdotes humanos que son tan pecadores como nosotros, algo que antes del sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo era imposible. Y esta esperanza de poder acercarnos a la presencia de Dios y tener comunión con Él es tan segura para nosotros que Dios nos la garantizó con juramento. Versículos 20 al 22. Y esta esperanza que nos ha sido dada, no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes, ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero el Señor Jesús, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Esto fue lo que vimos en el sermón anterior, que a diferencia del sacerdocio de Aarón, el sacerdocio de Jesús fue instituido por su Padre con juramento, lo que lo hace mejor por ser un sacerdote para siempre. Por eso, además de nuestro mediador, es nuestro garante, nuestro fiador, porque ha puesto su sangre como fianza para que el plan de Dios para salvarnos se cumpla sí o sí a la perfección. Ya no tenemos sacerdotes imperfectos por pecadores, sino uno que ha sido constituido para siempre. Esto es en lo que va a seguir insistiendo el autor ahora, que el sacerdocio levítico era transitorio debido a la mortalidad de los sacerdotes por sus pecados. Sin embargo, el de Jesús es eterno por su perfección. Leamos los versículos de hoy, del 23 al 25. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Vive para siempre. Jesús nos basta, esto lo vamos a ver en Hebreos, capítulo 7, versículos del 23 al 25. Muy bien, después de haber visto los efectos que produce el juramento en la constitución del sacerdocio de Jesús, uno de los cuales es que nos garantiza la llegada a la presencia del Padre, frente al Levítico, que por la ausencia de juramento no era permanente, por lo cual carecía de un fiador que asegurara nuestra santidad y salvación, ahora el autor de esta carta seguirá usando el Salmo 110, versículo 4, para insistir en la perfección del sacerdocio de Jesús. Un sacerdocio que, por cuanto permanece para siempre, no es transmisible a otros. Frente a la imperfección de los sacerdotes levíticos, debido a que por la muerte no podían continuar y por eso ninguno de ellos podía salvar al pecador, solo mediaban por él hasta la llegada de Jesús, el sacerdocio de Jesús logra que sea innecesario transmitirlo a otros, porque Jesús vive para siempre.
Por eso puede estar intercediendo constantemente por nosotros, por lo que además de salvarnos, nos puede sostener en esa salvación permanentemente. Este es el tema, y este tema lo voy a exponer a través del siguiente esquema. Primera parte. Un sacerdocio temporal y con muchos sacerdotes, lo veremos en el versículo 23. Segunda parte, un sacerdocio eterno e inmutable, lo veremos en el versículo 24. Y en la tercera parte del sermón veremos el resultado, que es el resultado de tener este sacerdote eterno e inmutable. El resultado es una salvación perpetua, versículo 25. Primera parte. Un sacerdocio temporal y con muchos sacerdotes. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Es tan obvio lo que dice este versículo 23 que se entiende perfectamente simplemente con leerlo. No hace falta profundizar mucho en él para saber lo que dice, que cuando morían estos sacerdotes del antiguo pacto sacerdotal tenían que ser sustituidos por otros, motivo por el cual llegaron a ser muchos los sacerdotes levíticos a lo largo de toda la historia. Se morían. Por muy fieles que fueran en su ministerio, se morían. Se morían debido a su condición pecaminosa y tenían que ser sustituidos. De acuerdo, pastor. Pero entonces, ¿por qué en Éxodo 40, versículos del 13 al 15, y vamos todos a Éxodo 40, versículos del 13 al 15, el Señor le dice a Moisés, y lo leemos: harás vestir a Aarón las vestiduras sagradas y lo ungirás y lo consagrarás para que sea mi sacerdote. Después harás que se acerquen sus hijos y les vestirás las túnicas y los ungirás como ungiste a su padre y serán mis sacerdotes y su unción les servirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. Por sacerdocio perpetuo, ¿por qué? Por sus generaciones, y es que ahí está el quid de la cuestión. Ya que explicamos el domingo pasado que cuando Dios estableció este sacerdocio perpetuo con un mandamiento pero sin juramento, no les estaba diciendo que duraría para siempre, aunque ellos así lo pensaran. Lo que instituyó es que mientras Él no manifestara otra cosa, el sacerdocio no podría ejercerlo ningún hombre que no fuera un descendiente directo de la familia de Aarón. Por lo tanto, en el momento en el que ese linaje se rompiera, el sacerdocio levítico cesaría. Y así sucedió con la destrucción del Templo de Jerusalén en el año 70 por el ejército romano dirigido por Tito. De lo que sí habla el sacerdocio perpetuo del linaje de Aarón es de una sucesión hereditaria de duración indefinida. Sucesión hereditaria de duración indefinida. Mientras existiera ese linaje, el sacerdocio permanecería. Lo que era perpetuo en ese sacerdocio, evidentemente, no era Aarón. En el mismo momento de su unción, como sacerdote, todos ya sabían que se iba a morir en algún momento. Ni tampoco era perpetuo ese sacerdocio en sus descendientes. Todos sabían que en algún momento se morirían. Lo que era perpetuo era el sacerdocio, no el sacerdote. Lo que era perpetuo era el oficio, no la persona. Y este oficio quedó asumido en la persona y en la obra de Jesús, como ocurrió también con el oficio de rey. Dios estableció la naturaleza permanente del trono de David, sin embargo, ¿quién ostenta ahora ese trono? Jesucristo. Bueno, pues lo mismo pasa con el sacerdocio levítico. Para que este sacerdocio continuara, era necesario que siempre hubiera un hombre de la casa de Aarón para recibir el relevo. Sin embargo, el sacerdocio de Jesús se basa en uno de quien se da testimonio de que vive, en un orden anterior al levítico, en uno que es para siempre, según el orden de Melquisedec. Alguien sin padre, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Este es el sacerdote que permanece para siempre. Porque el sacerdocio de Jesús no fue constituido conforme a la ley del mandamiento, fijaos, del mandamiento, no del juramento.
del mandamiento acerca de la descendencia del sacerdocio levítico, sino según el poder de una vida indestructible. O sea que el sacerdocio de Jesús está basado en una vida que demostró que era eterna por su resurrección y ascensión a los cielos a la diestra del Padre. La perpetuidad del sacerdocio de Aarón estaba marcada por su mortalidad y la mortalidad de sus descendientes, de la familia de Aarón. Por lo tanto, era imposible que esa duración indefinida se refiriera al sacerdote, sino al sacerdocio, al oficio y no a la persona. Por eso, con la llegada de Jesús, con su resurrección y ascensión a los cielos, esa duración indefinida del oficio de sacerdote quedó asumida en su persona y en su obra. Dios no miente. Los judíos son los que por su orgullo no pueden verlo. Y este orgullo, mis hermanos, es necesario que también lo detectemos nosotros en nuestro corazón. Debemos cambiar de opinión cuando nos muestran que estamos equivocados. No debemos enrocarnos en posiciones que siempre nos han parecido correctas cuando las pruebas apuntan que es el momento de avanzar en el conocimiento de nuestro Señor. Y esta es una enseñanza para nosotros. Tenemos un terrible enemigo en nuestro corazón cuando leemos o cuando escuchamos la palabra: el legalismo. El legalista no busca obedecer a Dios ni honrar a Jesús, tampoco conocerle más en profundidad. Lo que busca es obedecer reglas, pero sin ninguna relación personal con el Dios que las ha dictado. Por eso es inmisericordia con el otro cuando ve que dice cualquier otra cosa que él piensa que está mal, porque Dios no es así. Nuestro Dios es un Dios lleno de paciencia, de amor y de misericordia. En las personas legalistas no ves amor, gozo, vida o pasión. Viven en una rutina legal, obedecen normas, por eso creen, pero no siguen el contexto en el que Dios nos dio esas normas. ¿Cuál es el contexto? Su amor y con un propósito: redimirnos. El legalista no ayuda al débil a redimirse, le hace daño, incluso le hace daño al más fuerte. El legalista, además de olvidar el contexto en el que Dios nos ha dado sus mandamientos, y el contexto es su amor y su misericordia, también separa la ley de su espíritu. Obedece la letra, pero viola el espíritu de la ley. Los fariseos son el mejor ejemplo de este tipo de legalismo. Sin embargo, nosotros tenemos en los cielos un sumo sacerdote lleno de amor y de piedad con el que se equivoca. Necesitamos recibir con amor y piedad y misericordia al que no piensa como nosotros, si realmente tiene un corazón que desea seguir al Señor y rectificar en sus errores. Tenemos que evitar ser como Elifaz, Bildad y Zofar. ¿Recordáis? Los 3 amigos de Job. Ellos hicieron 3 cosas bien: presentarse donde estaba Job cuando sufría, llorar con él al verle en ese sufrimiento y pasar tiempo con él. Pero sus juicios fueron devastadores y sus consejos, además de equivocados, añadieron sufrimiento al sufrimiento de Job. Cristo llama a los pecadores, a los hombres, al arrepentimiento y a la santidad y a la piedad. Debemos llevar al hermano que se equivoca a los pies de Cristo para que se arrepienta si está equivocado y busque esa santidad y esa piedad. Pero mucho cuidado con añadir legalismo a la verdad, porque eso va a deformar la verdadera naturaleza del Evangelio. Parece que esto no tiene nada que ver con lo que estamos viendo hoy, ¿verdad? Pero sí lo tiene. Porque he introducido el legalismo como un problema. Pues porque aunque no somos ni mucho menos como los sacerdotes levitas, sí somos un reino de sacerdotes y gente santa para nuestro Dios. Es verdad que ahora tenemos un sumo sacerdote en los cielos que es eterno e inmutable, pero también es cierto que fuimos elegidos por Dios como piedras vivas. ¿Para qué? Para ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. Mis hermanos, somos un reino
y sacerdotes. Porque Jesús es nuestro Rey y nuestro sumo sacerdote. Por eso somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es impresionante saber que hemos sido liberados de la esclavitud de Egipto para ser un reino y sacerdotes. Pero esta verdad tiene que prender en nuestros corazones y verse reflejada en nuestra forma de vivir en comunidad. Jesús es nuestro sumo sacerdote, pero nosotros somos llamados a servir con Él. ¿Cómo? Al haber sido redimidos por la sangre de Jesús, tenemos el gran privilegio de que Cristo nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Es nuestro privilegio y honor, pero solo lo podremos llevar a cabo si previamente buscamos una santidad limpia, sin legalismos. Como aquel que nos llamó es santo, nosotros también debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. Fuimos elegidos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Unos sacrificios en los que el amor sea sin fingimiento, aborrezcamos lo malo y sigamos lo bueno, amémonos los unos a los otros con amor fraternal, honrándonos, o sea, prefiriéndonos los unos a los otros, mostrándonos aprecio entre los hermanos. En lo que requiere diligencia, como podría ser llegar a tiempo en las reuniones de los domingos, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los hermanos, practicando la hospitalidad, bendiciendo a los que nos persiguen, bendiciendo sin maldecir, gozándose con los que se gozan, llorando con los que lloran, unánimes entre nosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes, sin ser sabios en nuestra propia opinión, sin pagar a nadie mal por mal, procurando lo bueno delante de todos los hombres, y si es posible y en cuanto dependa de nosotros, vivamos en paz con todos los hombres. ¿Es posible esto? Sí, esto es posible, pero solo es posible porque, como veremos en la tercera parte, ahora entraremos en la segunda, esto lo veremos en la tercera parte, tenemos un gran sumo sacerdote en los cielos que nos sostiene permanentemente en santidad delante del Padre. Fijaos, hasta nuestra santidad depende de Jesús, porque solo Él puede garantizar nuestro perdón perpetuamente. Segunda parte. Un sacerdocio eterno e inmutable. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Esto quiere decir intransferible. Muy bien. Este versículo nos muestra el contraste profundo con el anterior. Mientras los sacerdotes levíticos eran muchos, porque se iban muriendo, el sacerdocio de Jesús es único, lo que significa que no necesita ir siendo relevado por otros sacerdotes. Y por eso además es eterno, porque Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte ya no se enseñorea más de él. Este es el sacerdote que nos representa, alguien completamente humano pero eterno, porque por su vida intachable resucitó para siempre de entre los muertos, lo que para nosotros es un regalo impresionante, porque además de que por esto nos ha salvado, nos recuerda otra cosa, una promesa que nos espera, una humanidad, la nuestra, que ya nunca más estará marcada por el estigma de la muerte, porque Jesús, además de nuestro gran sumo sacerdote, es la cabeza de esta nueva humanidad. Pero ¿y aquí? ¿Cómo es en la práctica su sacerdocio aquí? ¿En qué nos beneficia tener este sacerdote perfecto y que por eso fue hecho sacerdote para siempre? Porque si el Padre ha declarado que el sacerdocio de su Hijo es para siempre e intransmisible, sin duda es porque es perfecto, no como el anterior. ¿En qué consiste esta perfección y por qué nos beneficia?
Que sea perfecto significa que su ministerio será siempre justo y a la vez misericordioso. ¿Recordáis? Jesús lleno de gracia y de verdad. Es un sacerdote que no mira para otro lado ante la realidad de nuestro pecado, pero que al mismo tiempo tiene misericordia de nuestra débil condición. Él es totalmente justo y al mismo tiempo es totalmente amoroso y compasivo. ¿Qué produce esto en nosotros, sobre todo sabiendo lo que nos dice este versículo, que es un sacerdote que es para siempre? Lo que yo os voy a plantear ahora creo que nunca nadie nos lo hemos planteado, pero está bien para saber valorar qué es lo que tenemos en los cielos. Piensa por un momento lo que pasaría si mañana el Padre cambia este sacerdocio por otro constituido como el anterior, conforme a la ley del mandamiento, acerca de la descendencia, o sea, de hombres falibles y que se mueren, y no según el poder de una vida indestructible. Imaginaos que mañana se nos dijera que nuestro sacerdote ya no es el Señor Jesús, sino un ángel o un hombre, que el sostenimiento de nuestra salvación y de nuestra santidad dependiera de alguien así. Pues que perderíamos toda la confianza en nuestra salvación, en la seguridad de nuestra salvación. Pues sabéis, esto es lo que hacen las religiones que tienen a sacerdotes humanos como mediadores entre Dios y los hombres. O a santos que ellos mismos han elevado a los altares y a los que se encomiendan. Esta reflexión debería ser para nosotros algo en lo que pensar para no acostumbrarnos al regalo que tenemos en los cielos. Un sacerdote eterno e inmutable. Porque, mi hermano, tal sumo sacerdote es el que nos conviene. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Cuando pensamos así, cuando reflexionamos sobre esto, podemos agradecer a Dios que nos haya dado a un gran sumo sacerdote que no solo nos reprende, sino que tiene misericordia de nuestra deplorable situación. Un sumo sacerdote que es el fiador de nuestra salvación y santidad. ¿Te das cuenta? Nos hemos acostumbrado a este sacerdote. Y no está bien. Debemos recordarlo todos los días. Por eso es una vergüenza que alguien desprecie a Jesús como sumo sacerdote poniendo en su lugar a un hombre, porque como dice este versículo 24, Jesús es nuestro sumo sacerdote para siempre. Decir que el Papa de Roma es el vicario de Cristo es rechazar la suficiencia y la supremacía del sacerdocio de Cristo. Es darle al Papa de Roma facultades que Jesús mismo declara que le pertenecen a él como sumo sacerdote en los cielos o al Espíritu Santo en la tierra. Y decir lo contrario es una blasfemia. Es volver al sistema o a un sistema cuasi levítico que Dios abolió al depender de hombres mortales y pecadores y por lo tanto un sacerdocio parcial e imperfecto. Pero es peor aún, porque se está atacando directamente el ministerio único e intransferible del Señor Jesucristo. Qué desfachatez ponerse en el mismo trono de Cristo. Solo Jesús ha resucitado y traspasado el velo. Solo Jesús está a la diestra de Dios Padre y solo Jesús está derramando sobre el propiciatorio del trono de Dios la sangre de su propio sacrificio día tras día para la expiación de nuestros pecados. Solo Jesús. Recuérdalo siempre, porque hay gente que no se da cuenta de la aberración que significa suplantar el ministerio sacerdotal de nuestro sumo sacerdote que está en los cielos por otro humano. Y sabéis, a veces nosotros también lo olvidamos. En ningún pasaje del Nuevo Testamento dice que Jesús ha transferido a cualquier otro las funciones de representarnos ante Dios, expiar nuestros pecados o traspasar el velo del lugar santísimo para mediar entre Dios y los hombres. En Jesucristo tenemos el sacerdocio definitivo. Nadie ha cumplido las condiciones para tener un sacerdocio como el suyo.
más allá del ministerio de intercesión que tiene todo creyente, como hemos explicado en la primera parte. Un sacerdote que, además, al ser plenamente humano, puede presentarse y representarnos delante del Padre al ser plenamente consciente de nuestra miseria y puede abogar por nosotros, porque Él nos conoce. Nadie como Él conoce nuestra débil condición. Jesús nos basta. Debemos dar gracias a Jesús por tener en Él un sacerdote que permanece para siempre, un sacerdote que está día tras día delante del Padre rogando por nosotros para sostener nuestra salvación. Una salvación que no perderemos si Él está siempre rogando, porque Él tiene un sacerdocio perfecto y perpetuo. Y esta salvación perpetua es lo que vamos a ver en la tercera parte. Resultado del sacerdocio de Cristo, una salvación perpetua. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Veis lo que he subrayado? Puede salvar ¿cómo? Perpetuamente. Muy bien, la permanencia del sacerdocio de Jesús garantiza la perpetuidad de nuestra salvación. Y quiero que prestéis atención porque es muy interesante esta palabra y lo que ello significa. Y es que desde el trono de Dios Jesucristo no solo nos comprende, no solo se compadece de nosotros, no solo nos ayuda proporcionándonos el oportuno socorro, es que también nos salva perpetuamente. ¿Te das cuenta dónde está la seguridad de nuestra salvación? En Él y en su ministerio sacerdotal. Una vez redimidos y salvados de Egipto, tú y yo seguimos siendo salvados perpetuamente gracias a que Jesús ruega por nosotros siempre y a todas horas. En este versículo vemos una promesa impresionante de Jesús, que si dejamos de mirarnos a nosotros mismos, que si dejamos de poner nuestras esperanzas en nuestras vidas, podremos estar seguros y vivir sin afán. Este versículo 25 nos demuestra lo mismo que por toda la Biblia, que nuestra seguridad en la salvación y en la santidad no depende de nuestra capacidad de ser fieles al Señor, sino de la fidelidad de nuestro sumo sacerdote al cuidarnos desde el trono de Dios. ¿Recordáis? Por una parte, el autor de esta carta nos advierte del peligro de apostasía por el pecado de incredulidad que siempre nos acecha a nosotros. Pero esta advertencia, la de cuidado con la apostasía, es en parte para que seamos conscientes de nuestra frágil capacidad para ser fieles. Y así, siendo conscientes de esa debilidad, poder de verdad nuestra mira en Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Solo gracias a su permanencia, perfección y fidelidad como somos sacerdotes, podremos ser salvados eternamente, porque Él vive eternamente para interceder por nosotros. Mi hermano, si tienes alguna esperanza de poder terminar este desierto, de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra prometida, está sola y exclusivamente garantizada por el fiel ministerio de nuestro Salvador. Solo Cristo salva. Fuera de Él no hay ninguna esperanza. Y ahora yo quiero ir a ver cómo es nuestra salvación. La eficacia de su salvación. Bien. Este versículo nos dice que el ministerio del Señor Jesús nos puede salvar ¿cómo? Perpetuamente, lo que significa que Él nos salva por completo y para siempre. Por completo y para siempre. Por completo y para siempre. Por completo. Has podido caer muy bajo. Todo lo más bajo que te puedas imaginar. Puedes haber dicho, hecho y pensado lo más abyecto que jamás has pensado, hecho o dicho. Bien. Pues Jesús está siempre dispuesto para recoger tus pecados, levantarte y restaurarte como si nunca hubiera pasado nada. Su sangre es eficaz para hacerlo y no hay nada que su gracia no alcanza. Su gracia alcanza cualquier pecado.
Nada impide nuestra salvación excepto despreciar esa salvación. Él puede salvarnos por completo, a no ser que no queramos vestirnos con su sangre. Nos salva por completo, pero también nos salva para siempre. ¿Por qué? Porque a los que antes conoció, también los predestinó, y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Jesús es el que hizo todo esto, desde el mismo día de tu conversión. De hecho, desde antes de la fundación del mundo. Es una cadena irrompible que va desde que te conoció hasta que te glorificó. En su mente y en su plan no te va a glorificar cuando llegue el día en el que transforme el cuerpo de la humillación tuya para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. No. Lo que Pablo dice en Romanos 8 que hemos leído es que ya te glorificó. Ya te glorificó. Desde antes de que hicieras lo bueno o lo malo. La elección es claramente de Dios. Y si no, ve a Romanos 9:11. Allí dice que Dios escogió a Jacob y aborreció a Esaú. ¿Quiere esto decir que como ya estoy seguro de mi salvación, ahora puedo hacer lo que me dé la gana? Evidentemente no. Evidentemente no. Si alguien piensa así, es que nunca recibió la gracia de la salvación. Pero si el Señor te ha salvado perpetuamente. ¿Qué es lo que dice este versículo que estamos viendo? El alcance de su salvación. ¿La sangre de Cristo salva a todos? No, solo los que aceptan la gracia de su salvación. El regalo está ahí para todo aquel que lo quiera, para todo aquel que lo quiera recibir. Lo vemos por toda la Biblia y también lo vemos en este versículo. Jesús puede salvar perpetuamente ¿a quién? A los que por Él se acercan a Dios. ¿Qué está diciendo? Pues que es posible que haya personas que no quieran acercarse a Dios o que lo hagan por otros caminos que no sea Jesús. Pero el Evangelio es exclusivo. El Evangelio es exclusivo. La llamada del Evangelio no es ir a Dios por cualquier camino. Lo que el Evangelio nos dice es que Jesús es el camino y la verdad y la vida y que nadie va al Padre sino por Él. Jesús es exclusivo, pero no exclusivista ni excluyente. Él no rechaza a nadie, haya hecho lo que haya hecho, porque lo mismo que nos dice que nadie va al Padre si no es por Él, también nos dice, venid a mí. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Él siempre tiene sus brazos abiertos para recibirnos. Si no vamos, somos nosotros los que nos excluimos a nosotros mismos al rechazar acercarnos a Dios por medio de Él. Y aunque la gente nos tache de intolerantes, no podemos decir otra cosa que lo que hemos visto y lo que hemos oído en nuestra vida. Que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Nadie ha vivido una vida perfecta para poder ser nuestro sustituto. Nadie ha resucitado de los muertos como señal de aprobación de Dios sobre su ministerio. Y nadie jamás ha ascendido a la diestra del Padre para representar nuestros intereses e interceder por nosotros. Nadie. Y ahora vamos a ver el proceso de su salvación. La salvación comienza en nuestra vida cuando el Señor nos saca de Egipto. Ahí nos justifica si hemos creído realmente que nos ha llamado para salir de ese lugar en el que vivíamos oprimidos por el pecado. Pero es que una vez que salimos de Egipto tenemos por delante un desierto. De ese desierto necesitamos también ser salvados. De nada nos valdría salir de Egipto si nos quedamos tirados por el camino sin llegar a la tierra prometida.
Al creer en Jesús, en ese mismo instante somos redimidos por su sangre. Pero en este versículo, el autor de Hebreos nos dice que Él nos salva perpetuamente, lo que significa que mientras vamos caminando y hasta que lleguemos a nuestro hogar, el Señor nos sigue salvando perpetuamente gracias a su ministerio de intercesión. Él es nuestro abogado ante el Padre, más aún, Él es nuestro sumo sacerdote, ¿de acuerdo? Es abogado, pero es sumo sacerdote. ¿Y cuál es la diferencia entre estas dos palabras, si es que la hay? ¿Cómo prepara su defensa un abogado defensor? Pues reuniendo argumentos, hechos y evidencias que demuestren la inocencia de su cliente. De hecho, si encuentra alguna cosa que le incrimine, la esconde para que no salga a la luz. Pero Jesús no hace eso. De hecho, hace todo lo contrario. Y alguien puede pensar, pues vaya abogado. Sí, pero es que Jesús, además de abogado, es sacerdote. ¿Qué hace Jesús en su ministerio como sacerdote? Pues Él, para defendernos, no parte de la base de nuestra inocencia, porque no somos inocentes. Él se basa en nuestra culpabilidad. Él no nos defiende ante el Padre buscando argumentos, hechos o evidencias que nos eximan de la culpa, porque no las encontrará. Su defensa como sacerdote se basa en su expiación. Solo tenemos un argumento que nos exculpe, y es el que Él va a usar, la sangre de su sacrificio. El proceso es sencillo y funciona así. Nuestro gran sumo sacerdote pasa todo el tiempo intercediendo por nosotros, no con argumentos. Delante del Padre no hay argumentos que valgan. De hecho, cualquier argumento sería una prueba en nuestra contra. Él intercede por nosotros presentando su sangre. Esta es la forma en la que vive para siempre. Y si, como dice el versículo 25, vive siempre para interceder por nosotros, vive para siempre para interceder por nosotros, ¿qué crees que está haciendo en este momento? Orando por ti, intercediendo por ti, rogando al Padre para que tu fe no falte, pidiendo perdón y misericordia, y presentando su propio sacrificio al Padre, diciéndole, no le mires a Él, mírame a mí. Padre, estas manos en las que todavía se pueden ver los agujeros de unos clavos y este costado donde todavía se aprecia la herida de una lanza, ha sido por causa del miserable pecador que ahora mismo está sobre este púlpito predicando. Padre, ten misericordia de Tony. No le lleves a la muerte porque ya fui yo por él. No derrames su sangre para remisión de sus transgresiones, porque aquí te entrego la mía en lugar de la suya, porque sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Por todo esto es por lo que puede Jesús salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios. No tenemos otro argumento, no hay otra base para nuestra defensa, porque si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él es la propiciación por nuestros pecados. Hay gente que todavía confía en las intercesiones de los santos o de los ángeles, pero no hay nada de eso en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento no hay oración alguna a los santos o a los ángeles. En el Nuevo Testamento solo vemos al único que es capaz de interceder eficazmente por los pecadores, a Jesucristo, el hombre perfecto, el hombre que ahora mismo está delante del trono de Dios ejerciendo su ministerio sacerdotal. Igualmente hay hoy todavía gente que confía para su salvación en las intercesiones de sacerdotes humanos, personas que piensan que estos sacerdotes pueden perdonar pecados. Afirmar ego te absolvo
después de una confesión es una auténtica barbaridad y una afrenta al único que de verdad puede perdonar pecados. Cuando alguien escucha esta declaración de un sacerdote humano, y aunque lo haga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esa persona está pensando que se le ha concedido el perdón de sus pecados y que ha sido liberado de la culpa de sus actos, cuando es mentira, porque nadie sino Jesús puede hacerlo. Cuánta ignorancia y qué tristeza. Este escrito a los hebreos lleva siglos enseñándonos que solo hay un sacerdocio vigente que pueda perdonar los pecados, el de Jesucristo. Hacer o enseñar otra cosa diferente es negar la realidad, que es Cristo, volver a las sombras y hacer mentiroso a Dios. Si Jesús vive para siempre, Jesús nos basta. Si Jesús entregó su preciosa sangre en mi lugar, ¿para qué volver al sacerdocio levítico o al de algunas confesiones cristianas? Mi hermano, nada que envidiar a esas religiones, por muy espléndidos que sean sus rituales y muy majestuosos que sean sus vestidos y edificios. Nada que envidiar, todo lo contrario, mucho que enseñar y mucho que predicar, porque ya sabemos por las Escrituras que nada de eso puede llevarnos a la salvación ni sostenernos en ella. Gracias a Dios porque la obra sacerdotal de Jesucristo es de una perfección tal que nos garantiza plenamente nuestra salvación y santidad. En cuanto a la salvación, yo creo que todos aquí lo tenemos claro. Fue Cristo quien la ganó con su vida y con su muerte en la cruz. En cuanto a la santidad, este escrito de Hebreos dirigido a unos cristianos que estaban pensando en volver al antiguo sacerdocio levítico, nos ha enseñado algo que pocas veces recordamos, que nuestra santidad también está sostenida por Jesús como nuestro sumo sacerdote en los cielos. Un sacerdocio que Dios Padre reivindicó cuando Jesús resucitó y ascendió a su diestra. Si no fuera así, si nuestra santidad no fuera sostenida desde los cielos por nuestro Señor, jamás llegaríamos a verle. ¿Te das cuenta por lo que necesitas a Jesús como sumo sacerdote hoy todavía? Por lo tanto, gracias al Señor Jesucristo. Gracias porque nos ha imputado, por de alguna manera decirlo así, a través de su ofrenda de sangre, una santidad perfecta sin la cual nadie verá al Señor. Oye, ¿cuántas veces has dudado de tu santidad y de tu salvación por este versículo, verdad? Porque claro, sin santidad nadie verá al Señor y mi santidad deja tanto que desear. Bueno, pues ahí tienes a tu sacerdote entregando su propia santidad por ti, orando por ti. Es cierto que debemos procurarla en nuestra vida, faltaría más, quiero decir, la santidad. Pero nadie podríamos mantenernos en el camino de la santidad si nos apoyamos única y exclusivamente en nuestro esfuerzo por obtenerla. Yo creo que cualquiera aquí lo podemos comprobar en nuestra vida, ¿verdad? Y es que cuando pretendemos esto, nuestro fracaso es estrepitoso. Gracias a Dios porque la salvación entera, no solo por sacarnos de Egipto, sino por sacarnos de este desierto y llevarnos a la tierra prometida, es siempre del Señor. La salvación, desde el principio hasta el final, depende siempre de la gracia de Dios. Y por lo tanto, si depende siempre de la gracia de Dios, es suya. Suya. Es Él desde los cielos y en calidad de nuestro sumo sacerdote el que se ocupa en mantenernos dentro del camino, ya sea con sus consejos, ya sea con su disciplina. Y esto ocurre siempre, siempre que de verdad hayamos creído en Él. La vida cristiana no es fácil, pero saber que nuestra santidad también está sostenida por Él nos debe animar enormemente. ¿Sí? Gracias a su sacrificio en la cruz y al derramamiento de su sangre en nuestro lugar, tenemos el derecho permanente
y para siempre a acceder a la presencia de Dios en su mismo trono. Él nos acepta porque nos ve revestidos de la justicia de su Hijo, limpiados con su sangre y regenerados por su Espíritu Santo. No lo olvides nunca. Que Cristo vive eternamente y para siempre para interceder por nosotros es un derecho que Él ganó para ti y para mí y la única garantía que tenemos de poder llegar a su presencia. Él, como sumo sacerdote, es la única garantía. Con todo lo que pasa a mi alrededor, con la cantidad de problemas que vivo todos los días, a veces con falsos hermanos, a veces con muchos trabajos, fatigas, desvelos y además de otras cosas, ¿sabéis lo que sobre mí se agolpa cada día? La preocupación por toda esta iglesia. Con todo esto empujando mi corazón y haciéndole sufrir, si con todos los problemas normales que todo el mundo tiene en su vida cotidiana, y si como en mi caso le sumamos las preocupaciones por la iglesia, si yo no tuviera puesta mi vista permanentemente puesta en el Señor Jesús, mi gran sumo sacerdote, hubiera yo desmayado. Hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad del Señor en esta tierra. Por eso aguardo con todo mi corazón a mi Señor. Me esfuerzo en servirle y se alienta mi corazón. Mi hermano, sí, espera siempre al Señor y nunca dejes de honrarle y de servirle. Amén. Amén.